Fisquito de Matemáticas, tercera temporada. Soy Javier Martínez y yo vengo a contarles este fisquito que es la hormiga cervecera o cómo la naturaleza nos ayuda a resolver problemas. Imaginemos por un momento que somos repartidores de cerveza y queremos dotar a los bares de la laguna con nuestro precioso líquido dorado. Claro, ustedes saben la cantidad de bares que hay en la laguna, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la ruta más corta para repartir? Pues ese es el problema del viajante de comercio, o por sus siglas en inglés, TSP. Bueno, no se oye. Bueno, todos tenemos un teléfono móvil en el bolsillo y simplemente podríamos ir encadenando las rutas más cortas entre los bares, ¿no? Todos tenemos un Google, un GPS en el teléfono y la verdad que no parece que fuera demasiado difícil resolver el problema. Sin embargo, este problema es lo que se llama un problema NP duro, es decir, es un problema para el que no existe una solución en un tiempo razonable, porque tenemos que partir de la fábrica, hacer todo el recorrido y regresar otra vez a la fábrica para volver a cargar el camión. Claro, resulta que si nosotros empezamos a minimizar el camino entre los bares, lo que estamos es maximizando la ruta de regreso. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Bueno, pues vamos a buscar en las matemáticas la solución. Pero las matemáticas, así a ciencia cierta, tampoco nos dan un procedimiento que diga, mire, usted haga esto y le sale la solución. Entonces lo que vamos a utilizar es la fuerza bruta. ¿Qué es la fuerza bruta? Pues si tenemos ordenadores, cojamos y calculemos todas las posibles rutas y nos quedamos con la más corta. Bueno, bien, pero todas las posibles rutas es n factorial. Para el que no se acuerde, que supongo que sí, porque está todo el mundo aquí en matemáticas, 5 factoriales, 5 por 4, por 3, por 2 y por 1. Si decimos que tenemos 40 bares, que no parece demasiado, 40 factorial es 40 por 39, por 38, por 37, así, y el resultado es un 8 seguido de 47 ceros, ¿vale? O sea que sería casi imposible explorarlo. De hecho, yo estuve haciendo un cálculo y a mí me salían milenios con todos los ordenadores del planeta buscando caminos posibles. Las matemáticas sí nos van a ayudar en una cosa, nos van a decir, oye, hay ciertas propiedades que tienen las soluciones óptimas, como por ejemplo, que no se cruzan dos caminos, ¿de acuerdo? Entonces, la de la izquierda sería óptima o sería candidata a ser óptima, y la de la derecha no, porque se cruzan los caminos. Pues imagínense que conseguimos resolver el problema de los 40 bares en una semana. Genial. Como nos aparezca un bar nuevo, tardaríamos 41 por una semana, es decir, 41 semanas en resolver el problema nuevo. Solo añadimos un bar y ya tardamos demasiado. Entonces habrá que cambiar de estrategia. Bueno, en 1997 Marco Dorigo observó cómo las hormigas localizaban la comida o la bebida e inventó un procedimiento que se llama el ant colony. Bueno, la hormiga hambrienta lo que hace es que sale del hormiguero, recorre un camino, localiza la comida y la trae. No se la come, la trae, ¿vale? Entonces, pero una de las cosas que hace, bueno, aparte de que ya tenemos un circuito y ya podíamos pensar, bueno, igual el TCP se puede resolver de alguna forma. Bueno, tenemos un circuito, pero además lo que hace es que marca el camino con feromona. La feromona es una sustancia volátil, ¿vale? Que se va evaporando poco a poco. Es esa feromona. Entonces, ¿qué pasa con la feromona? La feromona lo que consigue es propiciar los caminos más cortos y exitosos. Exitosos porque ha conseguido comida y más cortos ¿por qué? Porque si tú vas a un camino y tiene feromona, es que todavía no se ha evaporado, ¿de acuerdo? Además, las hormigas son casi ciegas y ellas van a intentar mirar por dónde ir, pero en cuanto encuentren un camino con feromona, elegirán ese, lo cual les ayuda a que el resto de las hormigas sigan por ahí y exploren mejor dónde hay comida. Decimos que el uso de feromona es una buena idea, ¿de acuerdo? Una buena idea. Y buenas ideas las denominamos como heurísticas. Pues entonces, ¿qué es una metaheurística? Una metaheurística es un procedimiento basado en el uso de heurísticas y azar controlado, procedimientos aleatorios, para resolver problemas. Y el ant colony, que es lo que inventó Marco Dorigo, es una metaheurística inspirada en la naturaleza, o sea, una metaheurística bioinspirada. Bueno, ¿y qué es eso del azar controlado? Imaginemos que, aunque ya les he dicho que no nos va a dar la solución óptima,
decimos, bueno, pues salimos de la fábrica, recorremos los bares y vamos encadenando el camino más corto entre los bares. ¿Va? Perfecto. Entonces, ¿cuántas soluciones tengo? Una, ¿no? Pero si yo, en vez de coger siempre el camino más corto, digo, bueno, de entre los 3 más cortos, me quedo con uno al azar. De esa forma tendría un montón de soluciones que tienen un patrón, que son buenas soluciones, ¿no? Son caminos bastante cortos y es posible que en alguno de ellos encontremos la solución óptima. Pues ahora ya la hormiga ya podría decirle al camión por dónde ir. Bueno, no exactamente, pero no sabemos exactamente cómo, ¿no? Vamos a ver cuáles son los pasos del procedimiento del Ant Colony. Lo que hacemos es que de cada bar o de la fábrica sale una hormiga, la hormiga visita el siguiente bar escogiendo bien por la feromona o bien por el camino que cree más corto, bueno, siempre uno de los 3 caminos que cree mejores, ¿vale? Uno al azar de esos 3 caminos. Cuando las hormigas visitan todos los bares, ya tenemos un circuito, bueno, ya tenemos tanto circuitos como hormigas, y lo que hacemos es, volvemos a repetir el proceso. Pero esta vez, la siguiente vez que lo repitamos, ya los caminos estarán marcados con feromonas. Entonces, se va mejorando la solución de cada vez, en cada iteración. Bueno, y entonces ahora sí, la hormiga le puede decir al camión por dónde tiene que ir, ¿vale? Porque ya tiene establecido un camino. Bien, pues, pero ¿y esto funciona? ¿Ustedes se lo creen? ¿Esto funcionará lo de las hormigas? Bueno, en el 99, en el siglo pasado, desarrollamos Visual TCP Solver, que era una herramienta para dar clases y para enseñarle a los alumnos cómo funcionaban las metaheurísticas. Porque son relativamente sencillas de programar, pero como tienen un componente aleatorio, a veces uno dice, ¿y esto por qué funcionan? Además, las metaheurísticas tienen un montón de parámetros. Feromona inicial, Rho, alfa, gamma, beta, Q0, Q, ¿vale? Entonces, a veces es difícil de ponderar por qué realmente funcionan, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es, les voy a pintar un problema con 20 nodos, es decir, 19 bares y una fábrica, y vamos a ver cómo se soluciona con el sistema hormiga. Aquí está. Ahora lo que vamos a ver es, una hormiga sale de cada punto y trata de construir el circuito completo. Esta es la solución, la mejor solución que he encontrado, pero recuerden que tiene aristas que se cruzan, y eso no es bueno porque sabemos que la solución óptima no está ahí. Entonces lo que hacemos es un procedimiento que se suele pasar a todas las metaheurísticas, que es la 2 optimalidad. Descruzamos las aristas y esta solución que tenemos, yo creo que ya esa sí es la óptima. Pero el procedimiento del Ant Colony es tan bueno que lo podemos pasar incluso en caminos que son tridimensionales. Ahora tenemos una ruta de 42 nodos. Recuerden que con 40 nos hubiésemos colapsado, pues aquí hay 42. Entonces le decimos que haga lo mismo. Hay 42 hormigas, entonces tenemos una retícula de 6 por 7 y ahí están buscando posibles caminos. El procedimiento es tan bueno que realmente están encontrando todas el camino óptimo, ¿de acuerdo? Esto se va a repetir durante 5 iteraciones, pero siempre encuentran, bueno, hay un pantallazo ahí que se ve la solución, la mejor solución encontrada. A ver si no le queda mucho. Bien, y esta es la solución. Lo que pasa es que aquí parece que se cruzan aristas, pero es porque está en 3D, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, cuando lo rotamos en 3D, realmente vemos cómo es la figura y vemos que realmente ha encontrado, esto sí se los garantizo yo, que este es el camino óptimo entre todos los bares que hay ahí. ¿Vale? Pues nada más, esto era lo que yo les quería contar. Muchas gracias.